Miradas al pasado, retos del presente, la educación en perspectiva. Bienvenidos. En este podcast se habla en torno a los desarrollos educativos y pedagógicos de orden histórico que permiten interpelar dinámicas actuales. Se espera que se reconozcan aspectos de la realidad que son susceptibles de consideración para la praxis pedagógica. El campo de la educación ha sido históricamente un terreno en constante transformación. A lo largo de los siglos, los enfoques pedagógicos y las ideas sobre cómo y por qué educar han evolucionado en respuesta a los cambios sociales, económicos y culturales. Este podcast busca explorar esa rica trayectoria histórica, conectando los desarrollos educativos del pasado con las prácticas y desafíos que enfrentamos hoy. Reflexionaremos sobre cómo ciertas teorías pedagógicas y movimientos reformistas dieron forma a las instituciones educativas y los roles de los docentes, permitiéndonos entender mejor las dinámicas actuales que seguimos reconfigurando. Además, es fundamental reconocer que las lecciones del pasado no solo arrojan luz sobre el presente, sino que también ofrecen un marco valioso para imaginar el futuro. En este espacio, interpelaremos las tensiones, los avances y las limitaciones de los modelos educativos tradicionales con el fin de identificar caminos innovadores que respondan a las necesidades de un mundo en cambio constante. A través de estas reflexiones queremos invitar a educadores, estudiantes e investigadores a repensar sus prácticas y a participar en un diálogo colectivo que nos ayude a construir una educación más inclusiva, crítica y transformadora. A lo largo de la historia, las prácticas educativas y las teorías pedagógicas han respondido a las necesidades y valores de las sociedades en las que surgieron, dejando una huella duradera en las instituciones educativas que conocemos hoy. Por ejemplo, durante la antigüedad, las academias griegas y romanas se centraban en el desarrollo del pensamiento crítico y la oratoria, sentando las bases para las tradiciones académicas y curriculares posteriores. Más adelante, en la Edad Media, las universidades europeas emergieron como centros de aprendizaje organizados, donde se sistematizó la enseñanza de las artes liberales y se consolidaron métodos de instrucción que todavía influyen en nuestras aulas. Con la llegada de la Ilustración en el siglo XVIII, se promovieron principios como el acceso universal al conocimiento, la racionalidad y la educación como un derecho humano, lo que inspiró el desarrollo de sistemas educativos públicos en muchos países. Ya en el siglo XX, movimientos pedagógicos como el de John Dewey en Estados Unidos y los enfoques constructivistas en Europa transformaron la forma de entender el aprendizaje, privilegiando la experiencia directa, el pensamiento crítico y la participación activa de los estudiantes. Estos hitos históricos, entre otros, no solo moldearon nuestras instituciones educativas, sino que establecieron las bases sobre las cuales discutimos hoy cómo educar, para qué y en beneficio de quién. A lo largo de la historia, ciertos movimientos pedagógicos han marcado momentos importantes en la evolución de las prácticas educativas transformadoras, tanto las metodologías como las finalidades de la enseñanza. Durante la Ilustración, por ejemplo, se desarrolló un enfoque más racional y universal hacia la educación con pensadores como Rousseau, Locke y Kant, argumentando que todos los individuos tenían derecho a la instrucción como medio para alcanzar su potencial y contribuir al bien común. Así lo corrobora Patiño, 2014, quien afirma que la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa en el siglo XVIII sentaron precedentes para que se diera una gran revolución educativa. La Ilustración, promulgando la razón y los derechos humanos universales, abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente, y la Revolución Francesa, con su propuesta de liberalismo, sembró el ideal de la educación como servicio público.
Más adelante, en el siglo XX, los movimientos progresistas liderados por figuras como John Dewey, María Montessori y Celestine Freinet cuestionaron las metodologías tradicionales basadas en la memorización y la autoridad rígida del maestro. Estos pedagogos abogaron por una enseñanza que pusiera al estudiante en el centro, priorizando su participación activa, el aprendizaje a través de la experiencia y el desarrollo del pensamiento crítico. Gracias a estas corrientes, la escuela dejó de ser un espacio puramente instructivo para convertirse en un entorno de experimentación, diálogo y crecimiento personal. Estas contribuciones no solo transformaron las dinámicas del aula en su momento, sino que continúan inspirando enfoques innovadores y flexibles que buscan responder a las complejidades del mundo actual. Igualmente, la educación en América Latina durante el periodo colonial estuvo profundamente vinculada a la imposición de estructuras de poder y a la consolidación de un sistema de jerarquías sociales que favorecían a las élites coloniales. A través de las instituciones como las escuelas parroquiales y las universidades fundadas por órdenes religiosas, se promovió una educación limitada a ciertos sectores de la población, excluyendo a las comunidades indígenas, afrodescendientes y mestizas de los espacios formales de aprendizaje. Este modelo educativo, más orientado a la evangelización y al control cultural que a la inclusión o el desarrollo integral, reforzó las desigualdades existentes y sentó las bases de una brecha educativa que persistiría mucho después de la independencia. En la era postcolonial, los sistemas educativos de la región continuaron reflejando las profundas divisiones sociales heredadas, aunque se establecieron sistemas nacionales de educación. La distribución desigual de recursos y la persistencia de estructuras elitistas dificultaron el acceso universal. La educación pública en muchos países comenzó a expandirse, pero las tensiones entre el pasado colonial y las inspiraciones de la inclusión social quedaron marcadas en la forma en que se organizaban los currículos, en el idioma de instrucción y en la exclusión de conocimiento indígena y afrodescendiente. Estas dinámicas, aunque han evolucionado, aún se reflejan en las inequidades educativas y en los esfuerzos actuales por descolonizar las pedagogías y construir sistemas educativos que valoren la diversidad cultural y promuevan la justicia social. Los antecedentes históricos en la educación revelan cómo las ideas y las prácticas del pasado han influido directamente en los modelos y en las tensiones que enfrentamos hoy. Por ejemplo, los debates en torno al acceso universal al conocimiento que emergieron con fuerza durante la Ilustración y se reforzaron en las luchas por la educación pública gratuita, establecieron un marco normativo que hoy consideramos fundamental: la educación como un derecho. Sin embargo, aunque el acceso a la educación se ha expandido, persisten desigualdades estructurales que se reflejan en la calidad, en las oportunidades de aprendizaje y en las brechas entre grupos socioeconómicos, étnicos y de género. Estas tensiones nos obligan a replantear constantemente qué significa acceso universal. En el contexto contemporáneo, donde la disponibilidad de recursos no siempre garantiza equidad ni resultados óptimos. Además, las metodologías activas y las nuevas tecnologías educativas no surgen en el vacío. Tienen raíces en movimientos que desafiaron el aprendizaje pasivo y promovieron la autonomía del estudiante. Por ejemplo, las ideas de John Dewey y María Montessori en el siglo XX, centradas en la experiencia, la participación activa y el aprendizaje significativo, sentaron las bases de las prácticas pedagógicas actuales que integran tecnologías interactivas, enfoques colaborativos y personalización del aprendizaje. Sin embargo, la incorporación de tecnologías digitales también plantea nuevos desafíos, como las desigualdades en el acceso a dispositivos y conectividad, la necesidad de alfabetización digital y el equilibrio entre lo virtual y lo presencial.
En este sentido, los desarrollos históricos no solo iluminan cómo llegamos hasta aquí, sino que también ofrecen marcos de referencia para abordar los desafíos presentes, ajustando las estrategias y políticas educativas a un mundo que sigue en transformación constante. La desigualdad educativa es una constante que ha atravesado siglos de historia, evolucionando con los cambios económicos, sociales y culturales, pero manteniendo su esencia, la exclusión de ciertos grupos de acceso pleno al conocimiento y las oportunidades que ofrece la educación. Durante el periodo colonial, por ejemplo, las comunidades indígenas y afrodescendientes fueron marginadas del sistema educativo formal y su conocimiento fue relegado o desvalorizado. Estas exclusiones se transformaron en brechas estructurales que incluso tras la independencia de los países latinoamericanos continuaron manifestándose a través de la concentración de recursos en sectores privilegiados y la falta de inversión en las áreas rurales o en comunidades históricamente discriminadas. Dos movimientos profundamente interconectados por su visión emancipadora son Pedagogía crítica de Freinet, 2014, y la Teología de la Liberación de Gutiérrez, 2017. La pedagogía crítica desarrollada por Freire se centra en empoderar a los oprimidos a través de la educación, promoviendo un aprendizaje dialogante que cuestiona las estructuras de poder y fomenta la conciencia crítica. Para estos dos movimientos era esencial la comprensión del pobre y del oprimido, ya que a partir de estas comprensiones en el plano de la acción política se tejía la posibilidad de desembocar en la liberación de estas condiciones. Varga, Arcila y Róbalo, 2017. Implementar la pedagogía crítica en la actualidad es esencial para abordar las desigualdades y tensiones sociales que persisten en los sistemas educativos. Este enfoque fomenta una educación que no solo transmite conocimiento, sino que también promueve el pensamiento crítico, la reflexión y la capacidad de los estudiantes para cuestionar las estructuras de poder y las narrativas dominantes. En un mundo cada vez más globalizado, con desafíos como la desigualdad social, la discriminación y las crisis ambientales, la pedagogía crítica permite a los estudiantes no solo entender sus realidades, sino también transformarlas. Al empoderar a los estudiantes como agentes de cambio, se contribuye a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y democrática. Al respecto, Barragán, Carabajo y Quinto, 2018, afirman que es preciso entender que a través de la pedagogía crítica se intenta desarrollar un discurso de transformación y emancipación social. Además, desarrollar formas de cuestionamiento social que tengan como propósito analizar lo que es y lo que debería ser, propiciando el compromiso de penetrar en el mundo de las apariencias y desvelar lo que está oculto, rescatar al mundo de las cadenas de la superstición, la ignorancia y el sufrimiento. Otra influencia significativa en la educación es la globalización, la cual ha transformado profundamente la educación al interconectar sistemas educativos de todo el mundo, introduciendo nuevas tecnologías y estableciendo estándares internacionales que promueven la movilidad académica y profesional. Por un lado, este fenómeno ha permitido un acceso más amplio y la información ha fomentado la colaboración entre cultura y naciones. Sin embargo, también ha planteado desafíos como la homogeneización cultural, la brecha digital entre regiones y la precisión por adaptar currículos nacionales a las demandas del mercado global, teniendo presente que esto no conlleve a la pérdida de valores esenciales en los espacios democráticos. Por ello, Guerrero 2004 invita a que la competitividad no lleve al olvido de la equidad, la solidaridad, el desarrollo humano, la justicia social, la sustentabilidad ambiental, la democracia y la paz.
siendo estos pilares formativos a tener en cuenta en los proyectos educativos nacionales en sintonía con las demandas mundiales. El uso de las tecnologías virtuales en la educación ha revolucionado la forma en que los estudiantes aprenden y los docentes enseñan, permitiendo la creación de entornos de aprendizaje más flexibles e interactivos. Herramientas como plataformas de aprendizaje en línea, simuladores virtuales, realidad aumentada y aplicaciones educativas facilitan el acceso a contenidos diversificados, personalizan las experiencias de los estudiantes y promueven la participación activa. Además, estas tecnologías han ampliado las posibilidades de aprendizaje colaborativo a nivel global, ya que los estudiantes pueden interactuar y trabajar en proyectos con personas de diferentes partes del mundo, rompiendo barreras geográficas y culturales. Sin embargo, también es crucial abordar las desigualdades en el acceso a estas tecnologías para garantizar que sus beneficios están al alcance de todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico. Otro aspecto que marca de manera importante las dinámicas educativas en lo corrido de este siglo son el uso de las tecnologías virtuales aplicadas a la educación, en el cual se expresan dos corrientes principales: la educación a distancia virtual y el otro, la educación virtual entendida como informática educativa adscrita como escenario de apoyo didáctico y administrativo en la tradicional educación presencial. Mesa y Leal, 2015. En conclusión, analizar los desarrollos educativos y pedagógicos a través de una mirada histórica nos ofrece una perspectiva invaluable para comprender y enfrentar las complejidades del presente. Los modelos y los movimientos del pasado no son simples relictos, son referentes vivos que interpelan nuestras prácticas actuales, nos ayudan a entender de dónde venimos y nos inspiran a construir sistemas más justos, inclusivos y pertinentes. Reflexionar sobre estos procesos nos lleva a reconocer que la educación no es solo un acto de transmisión de conocimientos, sino una herramienta poderosa de transformación social, una apuesta constante por imaginar y realizar un futuro mejor.